Yo soy un hombre bastante viejo y muy modesto. Voy a tratar de ser muy breve, voy a hablar nada más 7 minutos para dejar que ustedes después consuman todo el tiempo que quieran hasta mañana por la mañana. Creo que el tema mío tiene 2 palabras que no entiendo. Uno es globalización, que no sé lo que es, y otra es gobernanza, que tampoco sé lo que es. Tengo la sospecha que cuando no se sabe lo que es gobierno, se dice gobernanza. Entonces, me tengo que limitar a poner ante ustedes algunos datos del derecho positivo constitucional de la África subsahariana y hacer alguna reflexión al respecto. ¿Por qué me voy a referir a las constituciones? Esas normas que justifican al Estado organizando el poder y garantizando la libertad, y así lo integran. ¿Sirven para algo? Eso es discutible. Yo, como es de lo único que sé y puedo hablar con cierto fundamento, me limitaré a las constituciones. Pero, de hecho, las constituciones son el eje del Estado de Derecho. Y desde la antigüedad es fundamental que las relaciones entre los hombres y las mujeres, públicas y privadas, se rijan por normas. Lo que no es derecho es caos. Y el caos puede ser placentero para una reunión como esta, pero es fatal si es la situación normal. El derecho es muy útil. Yo se lo oí a un gran líder africano al que conocí en los años 60, en París. Era Félix Houphouët-Boigny, que aparte de ser un ilustre presidente de Costa de Marfil que inspiró a toda el África occidental, era un importante político francés. Y le oí a Houphouët-Boigny una frase que es clásica, pero que se la oí a él por primera vez. El kratos, es decir, el poder, genera etos, porque o el poder cuaja en normas o no es nada más que una cosa fútil, es un relato. Y hay que huir de los relatos permanentes que consumen el tiempo pero no llegan a ninguna parte. Lo que pasa es que está en la mente de todos, de ustedes y de mí mismo, que son numerosas las ocasiones en que las constituciones africanas no se aplican ni cumplen debidamente. Son más semánticas que nominales. Y una doctrina poco atenta a la realidad ha tachado a las constituciones subsaharianas de meramente semánticas, que sirven simplemente para disfrazar las situaciones de poder. Y es posible que en parte eso sea así, pero aún así son muy importantes, porque por el hecho de ser constituciones y de asumirse como tales, aunque sea retóricamente, ya tienen un inmenso valor como introductorias a este respecto al derecho que decía antes es el dintel de la modernidad. Si África quiere modernizarse y debe modernizarse, tiene que asumir el derecho como el instrumento de cohabitación entre los seres humanos. Las constituciones africanas no son originarias, todas ellas tienen antecedentes europeos, americanos e incluso asiáticos. Pero ofrecen soluciones que, aunque intuidas ocasionalmente en Europa, y precisamente por autores muy progresistas en lo ideológico, como Harold Lasky entre los anglosajones o Mendes France entre los franceses, nunca se han desarrollado sino es en la propia África subsahariana. No son constituciones originales, pero sí no son originarios, pero sí son originales, porque ofrecen fórmulas que los constitucionalistas serios, es decir, los que hacen derecho comparado, que no son muchos, nos tomamos en serio. Entre todo ello, yo voy a prestar especial atención en los 5 minutos que me quedan a la parte dogmática de las constituciones, es decir, a las declaraciones de derechos. Las declaraciones de derechos, en una primera generación, la de las independencias de los años 59-60 en el África francesa
y a partir del 57 en África anglosajona, con la excepción de Liberia, que es la más veterana de todas ellas, y que cambió su constitución histórica del 47 por otra del 80, mucho más modernizante. En esa primera generación se inspiraron en la Declaración de Derechos del Hombre de 1789 e incluso en la de los preámbulos franceses de 1946 y 1958. Pero después, para reafirmar lo que se ha llamado autoctonía constitucional, que no es autonomía, es autoctonía, es decir, la Constitución que no tiene fuentes ajenas a ella misma. Para afirmar la autoctonía y por inspiración de textos internacionales y de otras constituciones de países recientemente independizados, cambiaron de signo y se hicieron especialmente retóricas. Y después yo creo que ha habido otra inflexión más positiva a partir de la Constitución nigeriana de 1999. Esta Constitución parece marcar, insisto, un significativo punto de inflexión. Los derechos de segunda, tercera y cuarta generación se convierten en principios y objetivos no tutelables directamente por los tribunales, pero que deben inspirar la acción del Gobierno, de los jueces y del legislativo. Esta fórmula tiene antecedentes, y antecedentes muy positivos. Curiosamente, los primeros que tiene son españoles, en 1934. Pero después, a través de la Constitución irlandesa del 37, de la birmana del 48, pasaron a la India del 50 y de ahí se han difundido prácticamente en todo el moderno constitucionalismo. Y es muy importante, hay principios y objetivos a cumplir progresivamente, pero que no pueden fundamentar demandas judiciales, mientras que otros sí. Es evidente que no es lo mismo el derecho a la intimidad del domicilio que el derecho al trabajo, porque el juez puede defender la intimidad del domicilio, si es buen juez. Lo que no puede es crear puestos de trabajo. Y esto que parece tan fundamental y evidente, no todo el mundo lo entiende. Se dice, eso es pura retórica, no sirve para nada afirmar principios y valores. Sí sirve, como hay una metáfora ilustre de un filósofo del siglo pasado, Stammler, que decía, los principios y valores son como la estrella polar que guía al navegante, aunque el navegante nunca llegue a la estrella polar. Felizmente, porque si llegara a la estrella polar es que habría navegado con un rumbo muy extraño. Y todas estas declaraciones de derechos protegen a la mujer como nudo central de la familia, pero descendiendo incluso a detalles concretos, como es la garantía de los derechos dominicales y sucesorios de la o las esposas una vez disuelto el matrimonio. Se inicia en la Constitución de Ghana del 69 y se consagra, entre otros instrumentos, en el Protocolo de Maputo del 2003, artículo 20. Debo reducir todavía mi tiempo más, pero lo haré con mucho gusto. Se ha hablado antes de la importancia que tiene la autonomía económica para la emancipación de la mujer. Y eso es muy importante, pero vamos a empezar por lo que es más fácil, que es que los derechos dominicales de la mujer en la familia y en el matrimonio se respeten y tengan una base legal para respetarlo. Y otra cosa es que además se la empodere para fundar grandes empresas. Pero eso es un segundo paso. Lo primero, lo que está al alcance de la mano, es que puedan beneficiarse de la herencia cuando se disuelve la comunidad conyugal. Y voy a terminar señalando que todas estas constituciones introducen un principio identitario, siguiendo miméticamente lo que había ocurrido en las constituciones iberoamericanas. Y este principio identitario, que se pone de manifiesto sobre todo en el respeto y fomento de las lenguas
propias de cada comunidad étnica. Tiene mucha relación con el género, porque lo que ahorma el pensar, y es el pensar el que da el ser, es nada menos que la lengua materna, lo cual quiere decir que la maternidad tiene un elemento fundamental en la transmisión lingüística y cultural. Pero ojo, como esto es muy importante y serio, hay que tratarlo seriamente. Y lo que no se puede es inducir a una dualización de la comunidad, en que haya una clase privilegiada por razones económicas o familiares o culturales, que conozca la llamada lengua oficial, se llame así o no, pero es una lengua que permite el acceso al mercado económico y cultural mundial, como es el caso del inglés, del francés y del español, y del portugués incluso. Y las demás lenguas, por muy propias que sean, queden para el uso doméstico. Por eso es necesario, sin duda, manejar con mucho cuidado el respeto a la lengua propia como factor de identidad, a mi juicio irrenunciable. Y algo sé de eso en España y por algo me he dejado la piel en España por eso. Y otra cosa es que eso debe hacerse de manera que no excluya la utilización de una lengua que dé acceso al mercado mundial. Por ejemplo, en Madagascar, donde se ha pasado de una francofilia total de la Constitución del 59 a la actual Constitución del 2010, que es de un identitarismo verdaderamente tal vez excesivo. ¿Qué ocurre? Que el malgache, lengua muy respetable, pero es la lengua vehicular ahora en la administración y en la enseñanza, por lo menos en el texto. Si eso se hace realidad, no va a ser fácil que el pueblo malgache acceda a las lenguas que permiten el acceso al mercado mundial de la economía y de la cultura. Y voy a terminar con esto. Con otra indicación. Hay que tener mucho cuidado en que el cultivo, y yo soy muy identitarista y defiendo mucho la identidad de cada pueblo dentro y fuera de España, pero hay que tener mucho cuidado que el cultivo del identitarismo no pueda afectar a los derechos humanos fundamentales. Y ahí, mientras los textos normativos internacionales, y vuelvo a remitirme al protocolo de Maputo, son muy claros y terminantes, como es la Carta de la Unidad, la Carta de Derechos Africana. Sin embargo, por ejemplo, las resoluciones que, como dice mi colega en el Consejo de Estado y aquí presente, la profesora Paz Andrés, utilizan un soft law, que es un lenguaje no preceptivo, sino persuasivo, pero muy influyente. Dicen que los derechos fundamentales tienen vigencia, deben cumplirse siempre que se respeten las tradiciones religiosas y culturales de cada entidad. Y hay que tener mucho cuidado cómo se balancean y sopesan uno y otro criterio, porque hay situaciones, y no voy a señalar ningún país en concreto, pero hay situaciones en que los derechos de la mujer, si se aplica estrictamente determinada interpretación de la ley islámica, pueden ser muy seriamente afectados, mientras en otros países, como felizmente en Senegal, por ejemplo, eso es perfectamente compatible con una sociedad altamente islámica y, sin embargo, que consagra en su Constitución y, según mi información, en gran parte de su práctica, los derechos fundamentales. Yo he terminado. Thank you very much. Thank you.